Hola, buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de taxonomía y sistemática. Les recuerdo que mi nombre es María Alicia Bravo y esta clase está diseñada para primer año medio. Hay que recordar que la gran hazaña de clasificar a los seres vivos fue creada por Carl von Linné. Él, completamente lúcido de sus capacidades, dijo de su trabajo lo siguiente: Dios creó y Linneo ordenó. Entonces la duda es ¿cómo Linneo ordenó? Veamos. Sabemos que Linneo utiliza las características anatómicas como principal criterio en su sistema de clasificación. Crea un sistema de clasificación compuesto por categorías o taxones que alinea de mayor a menor. Hablamos de reino, filium, clase, orden, familia, género y especie. Genera un sistema de clasificación jerárquico y un sistema binominal. No se preocupen que vamos a hablar de cada una de estas características en las próximas diapositivas. Categorías taxonómicas. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Fueron creadas por Linneo y son grupos en que se clasifican los seres vivos en forma jerárquica. A estos grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría que acompaña el nombre propio del grupo. Este nombre siempre se escribirá en latín, por eso los nombres científicos pueden parecerte un poco extraños. ¿Qué categorías vamos a encontrar? De mayor a menor vamos a encontrar dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Veamos un ejemplo. Si se fijan, este esquema representa las relaciones de parentesco y la clasificación de la rosa. Por ejemplo, podemos ver que en el dominio es el grupo más general. Este grupo incluye a todos los eucariontes, por lo tanto, los seres humanos y las rosas comparten este grupo. Una categoría un poco más pequeña es el reino de las plantas. Hay que saber que hay más de 275.000 especies de plantas, por lo tanto, ya eso nos va haciendo una categoría un poco más pequeña. El filo también puede ser llamado filum o división, según el taxónomo que esté haciendo esta categorización. Tenemos que la rosa pertenece a las plantas vasculares. Existen más de 250.000 tipos, por lo tanto, esta categoría es un poco más pequeña que la anterior. Revisemos lo que es la clase. En el caso de la rosa, la clase corresponde a las plantas con flores. No todas las plantas tienen flores, tú lo sabes. Hay cerca de 235.000 clases. Por lo tanto, encontrar ahí a la rosa aún es difícil. Veamos una jerarquía un poco más pequeña. Orden, rosales. Ahí solamente nos quedan 18.000 tipos de flores, donde podríamos encontrar la rosa. Después tenemos la familia, que es la Rosaceae, que existen cerca de 3.500 tipos. Nos estamos acercando a nuestra especie buscada. El género rosa cuenta con 500 especies. Por tanto, ya es más fácil poder encontrar a la especie que buscamos. Y si nosotros hablamos de la rosa gálica, estamos hablando solamente de la rosa. Veamos otro ejemplo. Mire, acá está el alerce y su clasificación. El dominio es Eucaria o Eucarionte, reino Plantae, se parecía hasta ahí a la rosa. Pero la división ya es diferente, se llama espermatofita, clase Coniferae, orden Cupresales, familia Cupressaceae, Pinaceae, género Fitzroya y la especie Fitzroya cupresoide. Si se fijan, solamente con la rosa comparten estas dos categorías, por lo tanto tienen un menor
parentesco evolutivo, porque se diferencian en un rango de alta jerarquía. ¿Qué es importante saber de este tipo de clasificaciones? Mientras más alta sea la jerarquía, mayor va a ser la cantidad de organismos que está presente dentro de esa categorización. Y así, en las categorías inferiores van a ir disminuyendo la cantidad de organismos que podemos encontrar hasta llegar a la especie donde encontramos solo una. En cambio, el parentesco evolutivo va en forma inversa. Mientras menor jerarquía tenga la categoría, mayor es el parentesco evolutivo y vamos perdiendo este parentesco a medida que subimos en la jerarquización. Esto es importante. Nomenclatura binomial o binaria establece las reglas para crear el nombre específico de una especie. El nombre de una especie consta de dos partes, el nombre genérico y el nombre específico. Se escriben siempre en cursiva o se subrayan. El nombre genérico o género, su primera palabra va a estar escrita en mayúscula y el género corresponde a diversas especies con características similares. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nombre vulgar o vernacular, gato doméstico. El problema de llamar gato a esta especie ocurre en que en distintos países es llamado de diferentes maneras. Por tanto, a Linneo se le ocurrió que deberíamos ocupar un lenguaje universal, en latín. ¿Para qué en latín? Para evitar que estas ideas vayan cambiando con el tiempo, porque el latín es un idioma muerto, no es usado en ningún país y por lo tanto es invariable. También esto evita ciertas susceptibilidades de que algunos idiomas sean más dominantes que otros. La otra ventaja que tiene este modelo es que los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación. Es un sistema que muestra relaciones de parentesco y que el término adjetivo o el término específico ayuda a describir la especie. Miremos aquí. En el caso del gato doméstico, el primer nombre es Felis. Ese nombre es un nombre del género y va a estar escrito en mayúscula y está latinizado. A la vez vamos a tener que el segundo nombre es el específico de la especie y nos ayuda a identificarlo. Si nosotros tuviéramos que convertir nuestros nombres en nomenclatura binominal, ocurriría que nuestro apellido está antes de nuestro nombre, igual lo que ocurre con el género y la especie. Por ejemplo, mi nombre es María Bravo. Por lo tanto, tendría que ser Bravo María, siguiendo el orden de género-especie. ¿Por qué? Porque el apellido Bravo tiene la característica similar a lo que ocurre al género. Establece relaciones de parentesco con otras personas que posean el mismo apellido. En cambio, el nombre María es específico mío y no lo comparto ni con mis hermanos ni con el resto de mis familiares. ¿Cómo se debe escribir un nombre científico? Ya dijimos, la primera palabra debe escribirse en mayúscula, la segunda siempre en minúsculas y si tuviera un tercer nombre también se debería ser en minúscula. Cuando ustedes vean un nombre científico escrito en una publicación en un texto, generalmente lo verán con letra cursiva. En el caso de que usted lo esté escribiendo en su cuaderno, debería ser cada palabra subrayada en forma independiente. Ahora bien, para crear un nombre científico existen algunas reglas. Una de ellas es que el nombre siempre deberá ser en latín.
¿Para qué? Para evitar suspicacias de que un país pueda ser más importante que otro o que sea más eficiente en la construcción de nombres científicos. También sabemos que el científico tiene libertades para elegir este nombre en latín. Por ejemplo, el nombre científico nos puede decir la utilidad de la especie. Por ejemplo, la lenteja, su nombre científico es Lens culinaris. Nos está diciendo el segundo nombre que es para cocinarlo. Características de la especie. Por ejemplo, la papa, su nombre científico es Solanum tuberosum. El nombre específico tuberosum significa tubérculo, que en palabras sencillas significa que la raíz se ensancha formando una papa, que es lo que ocurre en este caso. El nombre científico puede corresponder al lugar donde habita la especie. Por ejemplo, lo que ocurre con esta tortuga, que es la Chelonoidis chilensis. Aquí hay toda una disputa. ¿Por qué? Porque Chilensis dice que esta especie de tortuga es chilena. El problema es que todos sabemos que en Chile no existen tortugas de tierra. Entonces, ¿por qué el epíteto chilensis? Se debe principalmente a que cuando fue descubierta esta especie, fue descubierta en la zona de Mendoza, que en la época que fue catalogada, correspondía a un territorio nacional. También el nombre científico puede corresponder al nombre del descubridor latinizado. Por ejemplo, el ruil, que es un árbol nativo, se llama Notophagus alessandri, porque fue Alessandri quien lo descubrió. En honor a alguien famoso, por ejemplo, esta bella polilla se llama Caicaya Gaga, en honor a Lady Gaga. Los nombres científicos que sean en honor a un famoso deben justificarse de una manera que no sea burlesca. ¿Por qué? Porque antiguamente podía nombrarse a un insecto o una especie según alguna característica que nosotros consideremos ridícula para el otro. Pero también hay ciertas peculiaridades, como es la alusión al nombre común. Este es un caso bastante extraño. Esta rana colombiana se llama Alobates niputidea, debido a que es el epíteto específico en oposición al nombre comúnmente aplicado por los serpentólogos colombianos a esta y otras ranas pequeñas, café y de identidades conocidas. Es decir, si usted lo convierte en latín, casi cualquier nombre podría convertirse en un nombre científico. El nombre científico genera relaciones de parentesco. Ya habíamos dicho que el primer nombre es un nombre general y el segundo en uno más específico. Recordemos lo que pasa con escandalosos. Miremos, el oso pardo, por ejemplo, Ursus actus, oso polar, Ursus maritimus, pero veamos caso de panda, Ailupanda melanolauca. Oh, aquí hay un problema. ¿Quiénes están emparentados? Solamente aquellos que comparten el género. Si las especies comparten el género, entonces están emparentadas. Pardo y polar son los parientes en este caso. ¿Te sientes desorientado y sientes que no entiendes nada? Puedes revisar el siguiente recurso. Tienes que hacer clic ahí y lo revisas. Antes de continuar, revisa, detente, si no entiendes algo, y puedes revisar tu libro blanco desde la página 21 para ayudarte. Imagina la siguiente situación. Quieres identificar a un amigo dentro de una muchedumbre. Lo haces buscando ciertos rasgos particulares que asocias con tu amigo.
Si tu amigo tiene el cabello rojo o es alto, primero puedes usar el color de cabello o estatura para filtrar dentro de la muchedumbre y registrar tu búsqueda. Esta puede hacer que tu labor sea sencilla, si la muchedumbre no es muy grande. Sin embargo, si te pidiera encontrar una persona que nunca antes visto, esto complica las cosas. ¿Cómo lo harías? Necesitarías una lista de rasgos físicos para poder identificarla. Pero, ¿cómo identifican los científicos a un organismo al que no están familiarizados? Veamos cómo lo podemos identificar. Los científicos utilizan casi la misma técnica que tú usarías para encontrar una persona que nunca has visto. Los científicos se valen de una herramienta llamada clave biológica o clave dicotómica. Estos tipos de clave enlistan rasgos de los seres vivientes, lo que te permite identificar el organismo en cuestión por su nombre científico. Veamos cómo se elabora una clave dicotómica. Ahora vamos a revisar un ejemplo real, que es la clave de los arrendajos. ¿Qué es un arrendajo? Un ave. Quizás nunca la habías visto, pero si pongo Mordecai, ¿cómo podemos detectar el nombre científico de esta especie? Lo primero que tengo que saber es que una clave dicotómica va a tener, como bien dice el nombre, dos características de las cuales voy a tener que ir tomando decisión. Por ejemplo, dentro del grupo de los arrendajos existen arrendajos que tienen cresta en la cabeza y sin cresta en la cabeza. Lo primero que tengo que hacer es observar al organismo y ver si tiene cresta. Oh, ahí veo algo, ahí veo algo. Entonces, en la clave dicotómica me dice que decida por esta opción. A partir de aquí, vuelve a darme dos opciones. ¿Esta cresta es azul o es gris y café? La vuelvo a observar y la veo azul. Por lo tanto, el nombre es Cyanocita cristata. Si tienes alguna duda, ese es mi nombre científico.
Sistemática. La sistemática es una disciplina de la biología que estudia los tipos de variaciones existentes entre los seres vivos en los diferentes niveles de organización biológica, desde el molecular hasta los ecosistemas, con el fin de crear sistemas de clasificación de las especies que se basan en su filogenia. ¿Para qué nos ayudan? A comprender los procesos en los que son responsables la existencia de diversidad biológica, desarrollar criterios para organizar la diversidad agrupando los seres vivos por características importantes y describir la biodiversidad biológica, desarrollando catálogos completos acerca de las características típicas de cada especie, además de denominar a cada una con su nombre científico. Existe un tipo de sistemática conocida como cladística, que consiste en un método de análisis que construye las filogenias infiriendo relaciones basadas en caracteres compartidos. Ahora vamos a revisar una representación cladística que se llama cladograma. Se parece al anterior. Vamos a tener que desde la base hacia el extremo, van a estar las ramas que han surgido. Para ayudarnos a formar este esquema, vamos a observar la siguiente tabla. Por ejemplo, posee célula, es decir, ¿quiénes tienen células? Los móneras, los protistas, los plantae, los fungi, los animalia. Todos están formados por células. Por lo tanto, ese punto de poseer esta característica está aquí. Es la base. A partir de ahí vamos a tener algunos grupos. Tipo celular procarionte. ¿Quién tiene procarionte? Solo el monero. Entonces, del punto base, que era tener una célula, sale una rama que crea al grupo de los moneros y que va a evolucionar por separado al resto. El tiempo pasa y esta célula va a tener algún hito. El hito que ahí queda marcado con el número 1 va a ser la aparición del núcleo. Una vez que esta innovación ocurre, podemos decir que ¿quiénes tienen tipo celular eucarionte? ¿Quiénes todos? Protistas, plantas, fungi, animalia. Ya un grupo nos quedó fuera. Entonces puedo decir que los 3 grupos restantes comparten estas características. Luego ocurre un nuevo evento, que es el marcado ahí con el número 2, que es la pluricelularidad, que en este caso solo lo tienen plantae, fungi y animalia. Por tanto, entre el punto 1 y el punto 2, una vertiente evolutiva se separó formando a los protistas. Continuamos en el tiempo. Ya sabemos que tenemos célula, tipo celular eucarionte y pluricelularidad. Avanzamos en el tiempo y va a surgir un nuevo evento que no está marcado aquí, pero que ocurre en forma paralela. Algunos van a continuar en esta rama evolutiva y otros se van a ir hacia la otra. Veamos, ¿qué ocurre? Capacidad fotosintética. ¿Quiénes tienen capacidad fotosintética? Solamente plantae. Por lo tanto, esa rama que tenía célula, que era eucarionte, pluricelular y además era fotosintético, se van por esta rama evolutiva y evolucionan en forma independiente. Continúo evolutivamente y ocurre un hito 3, que fue en paralelo con la aparición de la aparición de la fotosíntesis, que es ser heterótrofo. ¿Quiénes son heterótrofos? Los fungi y los animalia. Continuamos evolutivamente y nos separamos tardíamente por un nuevo evento evolutivo. Vamos a tener que algunos de estos organismos pierden la pared celular y continúa como desarrollándose esta célula como animal, al grupo animalia. En cambio, solo aquellos que son heterótrofos pero que absorben alimento se van a ir por la rama de los fungi.
Si se fijan, este esquema está resumiendo toda esta tabla de características que nos dan los seres vivos. ¿Te sientes desorientado y sientes que no entiendes nada? Te invito a que revises tu libro en los contenidos de la página 21 a la 25. ¿Qué libro? El libro blanco. También puedes revisar el video How to Build a Cladogram. Es recomendado y recuerda poner las opciones subtítulos y traducción automática al español. ¿Quieres practicar? ¿Te interesa el tema? Te invito a que ingreses a Khan Academy y puedas practicar en el siguiente link. Te dejo mi correo mbravo@icmmaristas.cl. ¿Para qué? Para consultas, dudas, quejas, comentarios. Nos vemos, feliz confinamiento, adiós.